cordial saludo. Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con el Instituto Misionero de Antropología. Estamos en 11 semestre. Para esta oportunidad presentaremos una actividad del curso Problemas Colombianos con el docente Gabriel Solórzano. Para el desarrollo de este audiovisual tomaremos como referencia la Ley 1448, la cual estipula que las víctimas del conflicto armado en Colombia tienen derecho a saber la verdad, a ser reparados, a recibir justicia y a la no repetición. Reconoce además que las víctimas necesitan una reparación integral para poder establecer sus proyectos de vida con dignidad. El tema que enfatizaremos será el papel de la mujer en medio del conflicto armado colombiano y de qué manera se han vulnerado sus derechos. En primer lugar, retomaremos el conflicto armado colombiano. Luego, haremos énfasis en la manera en cómo han sido violados los derechos humanos de la mujer en medio de estos episodios, para después adentrarnos al caso específico de Putumayo y describir los hitos que envuelven su historia. El conflicto armado tiene su formalización en los años 60. Pero su génesis y los embriones de las tensiones se encuentran en la década de 1940. A partir de grandes acontecimientos que sirvieron de plataforma y base para la evolución que desencadenaría en la aparición de las FARC y el ELN. Ahora bien, es necesario mencionar algunas causas y factores persistentes del conflicto. Entre ellos tenemos el problema agrario, el narcotráfico, las políticas económicas, entre otros. Así pues, podemos mencionar que los escenarios de violencia y conflicto armado que se viven actualmente en Colombia no son más que la continuidad de las diversas guerras que ha atravesado el país desde el siglo XIX. El conflicto ha tenido y tiene efectos enormemente devastadores, pero para poder comprender las dimensiones de los daños causados por la guerra, nos detendremos a poner la mirada en las víctimas. En esta ocasión, enfatizaremos en la mujer. Ahora continuaremos con la contextualización acerca de la mujer como botín de guerra a nivel nacional. En un primer momento es importante aclarar el concepto de género, puesto que este es el que cobra importancia en este escenario. Por género se entiende el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a conceptos sociales de funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Bajo este lineamiento, la mujer por su género ha sido víctima no solo desde el surgimiento del conflicto armado, sino desde hace mucho tiempo atrás, al ser Colombia una sociedad patriarcal y machista. Es por esto que cobra importancia el concepto de víctima, pero víctima no solamente del conflicto armado, sino de la sociedad en general. La violencia que más ha afectado a miles de mujeres en el conflicto armado ha sido la violencia sexual, cometida de muchas formas e inclusive tiene características como la tortura, mutilación, la violación en presencia de los miembros de sus propias familias y la violación en grupo, desplazamientos forzados, feminicidios, entre otras vulneraciones a sus derechos humanos. De igual manera es importante destacar que durante más de medio siglo el conflicto armado colombiano tiene causas sociales, políticas y económicas. Ha tomado el cuerpo de nuestras mujeres como botín de guerra y especialmente en las últimas décadas y más aún en el periodo de posacuerdo ha dejado un número sin igual de víctimas. Mujeres tanto campesinas, lideresas, urbanas, obreras, afrodescendientes en nuestro país han tenido que enfrentar la discriminación en condición de género y además han vivido las múltiples formas de violencia propias del conflicto armado. Desde hace décadas las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión
liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada. Es por eso que hoy recordamos algunas de esas valientes mujeres. Formas en las que se le violan los derechos humanos a las mujeres en Colombia. Históricamente en nuestro país, las mujeres han sufrido la más cruel vulneración de sus derechos, ya que han sido estigmatizadas como el sexo débil dentro de una sociedad machista que ha utilizado esta categorización para ejercer un mecanismo de poder, dominación y control hacia las mujeres. A las mujeres se le vulneran sus derechos desde el seno de sus hogares a través de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, la cual es impartida por sus propios cónyuges, por sus propias parejas, dejando cifras alarmantes de feminicidios en el país. A esto le sumamos el acoso laboral. Esta es otra práctica que vulnera los derechos de las mujeres, ya que estas acciones violentas son fuente de desigualdad, discriminación y estigmatización hacia la mujer. Pero eso no es todo. Existen otras formas en las que se le vulneran los derechos humanos a las mujeres en Colombia en el marco del conflicto armado y son los siguientes. La violencia sexual, por ejemplo, continúa siendo dramática. Según cifras oficiales, el 40% de los casos reportados de violencia sexual son cometidos contra menores de 14 años. Con estas cifras se logra resaltar que la violencia sexual en contra de las mujeres continúa siendo una práctica habitual, extendida, dramática, pero sobre todo invisible en el contexto del conflicto armado en el cual operan todos los grupos armados. A esta situación le sumamos la continua persecución, las amenazas, ataques y hostigamientos en contra de las mujeres líderes, quienes están expuestas al yugo del conflicto, ¿sí? Por el hecho de alzar su voz, por impulsar una lucha en la búsqueda de que se respete el derecho a la vida, a vivir dignamente y en paz. Por esto han sido fuertemente atacadas por los diversos grupos combatientes. Ahora bien, también podemos registrar vulneración de derechos sociales y culturales contra las mujeres. Por ejemplo, el derecho a la salud. La violencia contra las mujeres es un asunto de salud pública y es también una causa y consecuencia de la infección del VIH-Sida. La continua violencia sexual y amenaza de violencia eleva de una forma drástica la vulnerabilidad de las mujeres y niñas a contraer este tipo de enfermedades venéreas. También, por ejemplo, el derecho al trabajo. Aunque en el país ya se cuentan con unas leyes que reconocen garantías formales a las mujeres, estas siguen sin poder gozar efectivamente del derecho al trabajo, en condiciones de igualdad, claro está. La tasa general de participación de las mujeres se encuentra por debajo de la de los hombres, y el desempleo femenino es casi el doble que el masculino. Encontramos entonces la discriminación racial. Dentro del contexto del conflicto armado, dos de las violencias más graves que sufren las mujeres afrocolombianas e indígenas son la violencia sexual y el racismo, las cuales minimizan sus posibilidades de equidad y goce efectivo de sus derechos. Pero cabe resaltar otro tipo de vulneración de derechos y se encuentra en el sistema judicial. Por ejemplo, el derecho a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Persisten patrones de discriminación con razón a su sexo en el sistema judicial que impiden el acceso a la justicia para las mujeres. Los índices de impunidad, por ejemplo, en casos de violación sexual y violencia intrafamiliar son sumamente elevados. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas adoptadas por el Estado para responder a un problema de tal magnitud son insuficientes. Bien, dicho lo anterior, cabe resaltar que los diversos escenarios de violencia y conflicto armado en los que se perpetúan estos actos violentos se llevan precisamente en las zonas estratégicas, en zonas periféricas del país. Esto con el fin de que se convierta en un espacio estratégico para los grupos combatientes con el objetivo de llevar a cabo sus cometidos. Ahora bien, haremos alusión a un territorio que por diversas décadas ha sido directamente afectado. Estamos hablando específicamente del departamento del Putumayo. Sí, el departamento del Putumayo ha
ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado desde la década de 1960 hasta la actualidad, donde han hecho presencia diferentes grupos armados al margen de la ley. De igual forma, desde 1980, el departamento del Putumayo cobró gran importancia para la expansión y financiación de la FARC, al involucrarse cada vez más en actividades relacionadas con el narcotráfico. En los últimos 14 años, Putumayo se ha convertido en caso emblemático de las transformaciones en que ha experimentado el conflicto armado colombiano a nivel nacional, siendo el bloque sur de la FARC protagonista de los mismos. Putumayo ha sido área de disputa entre los actores armados y legales por el control del territorio, llevando a la implementación de los cultivos de coca, procesamiento y comercialización de drogas. Ahora bien, la dinámica del conflicto armado en los departamentos del Putumayo ha dejado como resultado un impacto humanitario de proporciones significativas. A lo largo del periodo 2000 al 2013, Putumayo tuvo tasas departamentales de homicidio que superaron constantemente al promedio nacional. En materia de desplazamiento, ubicando a Putumayo en el 11º lugar. Entre 2013 y 2014, la confrontación armada ha tenido un gran impacto en los municipios del Bajo Putumayo, especialmente en los corregimientos de Peñuña Blanco, Puerto Asís, Peñuña Negro, Puerto Leguízamo, Valle del Guamués, igual forma en los corredores comprendidos entre Teteyé, Puerto Vega, Puerto Asís y San Miguel. De igual forma, se presentaron hechos violentos en los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón y Orito. En este sentido, daremos continuidad haciendo énfasis a algunos hitos relevantes donde se han visto vulnerados los derechos a la mujer en medio de la violencia y el conflicto armado en el departamento de Putumayo. Dentro de los hitos que han marcado la violencia en el departamento de Putumayo, resaltamos los siguientes. El caso ocurrido en el Placer Putumayo, donde una menor de 12 años fue abusada sexualmente en distintas ocasiones, bajo la amenaza de que si ella no cumplía con las citas que le imponía uno de los paramilitares, su padre era asesinado. También está el caso de una mujer que permaneció secuestrada durante un año en una casa ubicada en la inspección del Placer por parte de los paramilitares de la AOC. También la víctima relata la presencia de 4 mujeres más en la casa que vivieron la misma pesadilla que ella padeció, en la que ellas tenían que acceder con su cuerpo para satisfacer las necesidades sexuales de los paramilitares bajo amenaza de muerte. En otras palabras, para ellos, estas mujeres simplemente fueron objetos sexuales que tenían que estar prestas simplemente cuando ellos lo deseaban. También está el caso de una mujer en estado de embarazo que fue señalada y estigmatizada por haber ejercido la prostitución, por haber brindado su servicio a combatientes guerrilleros durante la década de los 90 bajo el dominio de las FARC en la región. Ella fue señalada por parte de miembros de su familia y por el pueblo como prostituta guerrillera. Estigma que en el año que decidió dejar de ejercer la prostitución motivó a una violación colectiva por parte de 9 paramilitares, en donde la empalaron, penetrándole sus armas de fuego, llenando su vagina de arena y de tierra. También arrancaron su cabello, desfiguraron su rostro. El producto de violación le produjo fracturas en su cadera, pérdida de su bebé, la extracción de su útero. En otras palabras, la vida de esta mujer cambió completamente. De igual manera, en el municipio de Villagarzón se evidenció el caso de una líder social que alertaba a la comunidad. Cuando los grupos armados se llevaban a los jóvenes, ella salía a la plaza a alarmar con un pito para dar aviso de lo ocurrido y al mismo tiempo reunía mujeres de la comunidad para interceder y evitar un posible homicidio o desaparición forzada. A continuación daremos a conocer un relato por parte de nuestra invitada. Mi nombre es Victoria Borges Rosero, hago parte de una organización de mujeres ASMUR y también de la Ruta Pacífica de Mujeres Putumayo. En el largo de 20 años de trabajo que nosotras llevamos, hemos encontrado casos de violencias en el conflicto armado hacia el cuerpo de la mujer
en violación sexual. Hay intimidación, hay violación, hay maltrato hacia el cuerpo de la mujer. También encontramos en la zona del Bajo Putumayo, donde las mujeres no podían tener cierto tipo de vestuario, como faldas corticas, shorts cortos o blusas cortas, porque las mujeres eran amenazadas de tatuarlas o de abusar sexualmente hacia su cuerpo. Entonces las mujeres empezaron a cambiar su vestuario y su forma de andar en las calles por miedo a eso, porque a unas niñas les sucedió eso y eso les daba escaramiento para otras. Esa era la estrategia de guerra que usaban los paramilitares en este tema. También el tema de la movilidad. Las mujeres y hombres no podían salir después de las 6 de la tarde, pero las mujeres sobre todo después de las 6 de la tarde eran objeto de sexual. Entonces, salir a la calle después de las 6 de la tarde era provocar a que hubiera un abuso sexual. Para las mujeres de la zona rural era muy difícil el desplazamiento de ellas. Uno, porque tenían que salir, porque era más fácil que salieran las mujeres, porque ellas podían ser menos asesinadas que los hombres. Pero al salir ellas siempre pensaban en el riesgo que corrían en el camino de todo el acoso sexual que vivían las mujeres y que podían vivir sus cuerpos. Pero algo que sí se notó en todo el Putumayo es el acoso y el abuso sexual a niñas jóvenes que estos grupos armados perseguían y asediaban para seducirlas para que estén con ellos sexualmente, forzosamente, o las seducían para que tengan una relación sexual consentida, pero eran seducidas y casi que asediadas todos los días. Hubieron niñas que se desplazaron, los papás las sacaron de acá el desplazamiento porque estos hombres empezaban a enamorarlas y a asediarlas. La violencia ejercida a partir del conflicto armado en Colombia ha ocasionado incontables daños en la sociedad, irrumpiendo el tejido social, ocasionando daños en su estructura y afectando directamente al individuo. Dentro de las víctimas que en mayor proporción han sido directamente afectadas se encuentra la mujer. El papel de la mujer en el rango del conflicto armado colombiano envuelve diversas acciones inhumanas. La mujer ha sido estigmatizada a través de la historia como un objeto sexual. En el conflicto armado se intensificó y nos atreveríamos a decir que se sigue manifestando. Los derechos de la mujer han sido pisoteados de todas las formas posibles. Cada acción inhumana ejercida en contra de la mujer demuestra el rango de complejidad que ha presentado la sociedad y sigue presentando ante una ideología patriarcal y machista que se ejerce con superioridad. La mujer ha sido utilizada como botín de guerra en el rango del conflicto armado y hasta la actualidad es algo que aún se sigue evidenciando.